Quedamos muy contentos. Quizás ustedes estén viendo un poco diferente hoy día, ¿no? Esto no es una fiesta de disfraz, ¿no? Es un grupo de misiones, donde el enfoque es hablar acerca de la evangelización en el mundo, ¿no? La Biblia dice que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, este día, todos los años, en 30 de agosto, es el día a donde celebramos con gozo, con alegría, la llegada de esta palabra poderosa en Brasil, la cual esta pareja hermosa que ustedes van a conocer hoy día, ¿no? Líderes de nuestro ministerio en Brasil, llegó hasta Brasil llevando esta palabra. Y a causa de ellos tener llevado esta palabra alcanzó nuestros corazones. Y es por esto que ahora nosotros salimos, no solo yo y mi hijo, sino varios misioneros alrededor del mundo están predicando esta palabra, porque esta palabra alcanzó nuestras vidas, ¿no es? Y entonces este es un día especial para todos nosotros que hacemos la Iglesia Verbo de Vida. Es un día que tenemos gratitud en nuestro corazón. Acordamos este día de este hecho tan poderoso, tan especial, de esta pareja que tan desprendida, ¿no? Que dejó su país, dejó su nación, dejó su familia y fue hasta Brasil llevando esta palabra. Y esta palabra ha impactado Brasil. Hoy día ustedes van a saber más un poquito acerca de lo que es hacer misiones, porque misiones es algo, amado, que está en el corazón de Dios. Misiones es la comisión de la iglesia, es lo que Cristo dejó como una comisión para la iglesia. Amén. Entonces yo quisiera saludar a todos los hermanos de la Iglesia Verbo de Vida en Perú, de la Iglesia Verbo de Vida en varias partes que están viendo este video ahora. Y aquellos que todavía aún van a mirar y van a asistir y van a ser bendecidos. Entonces, muchas gracias por usted tener entrado para asistir a este culto. Sea bendecido en la práctica de la palabra. Gracias al hermano Mike, la hermana Alicia y a todos los demás que están poco a poco entrando. Entonces, estamos dando inicio a nuestro culto de misión Verbo de Vida. También quiero dar la bienvenida a todos los que nos están acompañando en esta tarde. Como usted ve, mi esposa Katia, si no la había reconocido, pues es porque ella está caracterizada con los pueblos árabes, los pueblos musulmanes. Y más o menos es la vestidura típica de las mujeres de esa región del Oriente, del Medio Oriente, naciones musulmanas o las naciones que están en la ventana 1040. Hoy es un día especial, hoy es un culto especial. De hecho, no solamente la caracterización de Katia, pero atrás tenemos nuestra pantalla de televisión donde aparece el nombre Ushuaia. Es un nombre de un poblado que queda al final en la Patagonia. Es uno de los últimos poblados que están en la región sur de Argentina, en la Patagonia. Entonces, es más o menos lo que se desea mostrar con esto, es que el evangelio, Jesús dijo, este evangelio será predicado
hasta los confines de a todas las naciones e ir y llevar este evangelio. Entonces, Ushuaia es conocida como ese lugar, ese poblado que queda en los confines de la tierra, porque está al final de la Patagonia Argentina. Es uno de los últimos, de hecho, es el último poblado. Personas viven en ese lugar y es conocido también como ese poblado como el confín de la tierra. Entonces, damos la bienvenida a todos los que se están uniendo en este momento. Vamos a hacer también la transmisión después a nuestras redes sociales. Vamos a colocar el culto también por YouTube y en las redes sociales que podamos. Y ayúdenos entonces también promoviendo estos cultos todos los domingos mientras estemos en este periodo de cuarentena. Vamos a seguir reuniéndonos todos los domingos a las 4:30, nuestra reunión, nuestro punto de encuentro por medio de las redes sociales. Algo que quisiera mencionar antes de dar continuidad es que tal vez a los 40 minutos se va a cortar nuestra transmisión, pero no se preocupe, vuelva a entrar porque vamos a volver a tener, porque tenemos un límite de tiempo. Vamos a ver si podemos solucionar eso en la medida de las siguientes semanas para tener tiempo ilimitado por este aplicativo Zoom. Pero como es todavía un aplicativo que está en modo de prueba para nosotros, entonces estamos teniendo el modo gratuito que nos permite solamente unas reuniones de 40 minutos. Entonces, si llegásemos a llegar al límite de los 40 minutos y se cae la señal, vuelva a entrar. Hemos dado 2 invitaciones por WhatsApp, entre a la número 2 y vuelve a entrar. Entonces, esa es la misma reunión, es el mismo número de la reunión y vamos a tener 40 minutos más para proseguir. Entonces, bienvenidos una vez más, bienvenidos Mikey, Nanía, hermana Alicia y todos los que nos van a ver después también por las redes sociales y los que en la medida de que va avanzando este culto se van a ir uniendo. Mientras tanto, nosotros seguimos aprovechando el tiempo. En unos minutos más también vamos a tener un video. Vamos a pasar un video, como Katia estaba mencionando, donde muestra la historia de los fundadores de nuestro ministerio, de nuestro ministerio Verbo de Vida. El pastor Bud, su esposa Jen, ella vive ahora en los Estados Unidos. El pastor Bud ya partió, está con el Señor, pero ellos dejaron un legado. Ellos, viendo en obediencia al llamado de Dios sobre sus vidas, fueron al Brasil y llevaron un mensaje, una palabra y una visión. Y esta palabra alcanzó muchas vidas. Este mensaje es un mensaje llamado la palabra de fe y una visión que es llevar esta palabra y el amor de Dios a todas las naciones. Nosotros somos parte de esa visión. Usted es parte de esa visión. El Ministerio Verbo de Vida tiene un poquito más de 30 años de existencia. Sin embargo, por la gracia de Dios, ya ha salido del Brasil y está alcanzando y bendiciendo también otras naciones. Y una de ellas es el Perú. ¿No es así? Así como los hermanos en Brasil están tan agradecidos por esta palabra, haber llegado hasta ellos, nosotros estamos aquí en el Perú haciendo nuestra parte para que esta misma palabra sea conocida en este lugar. Entonces, usted también es parte de este movimiento de fe. Usted también es parte de esta visión. La Iglesia Verbo de Vida, amados, ya hay más de 300 iglesias en Brasil, Verbo de Vida, y además de Brasil, estamos en casi todos los continentes, ¿no? Solo nos falta, por ahora, Oceanía, pero ya están siendo preparados misioneros para alcanzar Oceanía. Entonces, en este video que ustedes van a ver algunas cosas, es ahora, ¿no? Luis Augusto y su esposa Sueli, ¿no? Y más otros misioneros que están contando la historia de cómo todo empezó en Brasil. Y usted quizás pueda preguntarse, ¿y por qué esto es importante para mí? Amado, es importante para nosotros como iglesia, porque nosotros necesitamos saber el origen de cómo este ministerio ha empezado, ¿no?
Porque Dios nos ha guarda. empezado con esta pareja hermosa de misioneros de Estados Unidos que llegó hasta Brasil. Entonces, a causa de ellos tener llegado a Brasil, tener predicado esta palabra alcanzó nuestro corazón. Y ahora ya salió misioneros para casi todas las naciones. Y Perú es una de ellas. Entonces, es un gusto estar aquí. Y cuando alguien pregunte de dónde es este ministerio que usted participa, usted puede decir, mi ministerio tiene origen en Brasil, pero los fundadores del ministerio en Brasil es una pareja de americanos que salió de Estados Unidos y fue hasta Brasil. Esta palabra ha alcanzado todo el territorio brasileño y ha salido de Brasil y ha alcanzado casi todos los continentes afuera de Brasil, ¿no? El único continente que de acá un poco, ¿no? De acá un rato vamos a alcanzar es Oceanía, pero los demás continentes, todos ya hay iglesia y muchos de ellos, más de una iglesia Verbo de Vida. Sabemos que así va a suceder en Perú, queridos. Dios nos ha levantado y traído hasta Perú para llenar Perú con la palabra de Dios. Esta palabra de fe, esta palabra que sana, que bautiza con el Espíritu Santo. Esta palabra que libera, que trae vida, llegó hasta usted, llegó hasta Perú, llegó hasta Chincha. Chincha es la primera iglesia de muchas que se va a iniciar todavía. Entonces, esta es la primera iglesia Verbo de Vida. De acá un poco, ustedes van a ver muchas iglesias Verbo de Vida siendo abiertas en varias localidades de Perú. Venimos para tomar esta nación para Jesús, llevando a la gente a conocer que Jesús es bueno y quiere salvar la vida de cada uno. Amén. Entonces, ahora vamos a pasar un video que va a mostrar, es un memorial también, un recuerdo, y va a ser contado. Algunas de las personas que están allí son parte de nuestro liderazgo en Brasil. Otros son personas que fueron parte del primer grupo que hicieron su primer viaje a Bolivia y lo que significó para ellos. Tal vez la palabra misiones para usted sea una palabra no tan común, exacto. Tal vez las iglesias en varios lugares no tienen la costumbre de hablar de misiones o hacer misiones. Y lo mismo sucedió con nuestro ministerio. Cuando comenzó, cuando tuvo sus inicios y esta palabra comenzó a llegar a ellos, las personas estaban tan contentas del mensaje, tan satisfechas de los cambios que estaban produciendo en sus vidas, que pensaron que solo faltaba que Cristo vuelva por ellos. Esto es verdad. Hasta que fueron desafiados a decirles, ahora nos toca tomar esta palabra e ir a otros lugares y llevar la palabra de Dios. Es tiempo de hacer misiones. Y comenzaron a preguntar, ¿misiones? ¿Qué es misión? ¿Qué es misiones? Entonces, en este video, y lo estamos explicando porque como va a estar en portugués, quiero que usted tenga mucho, sea rápido en leer la leyenda en castellano. Va a estar legendado en español. Léalo, familiarícese con los rostros un día. Estos nuestros líderes van a venir a visitarnos y usted ya va a conocerlo. Cuando lo vea de lejos, usted es el apóstol Guto. Yo lo vi usted en nuestros cultos. Es su esposo Suele, ya usted Suele. Entonces, yo le vi. Entonces, estas personas que van a aparecer en este video que dura un poquito más de 10 minutos, lea la leyenda rápido. Hemos hecho lo mejor posible para que usted pueda empezar a conocer la historia de nuestro ministerio. Esto es muy importante porque también va a ser importante cuando alguien le pregunte a usted, ¿cómo nació ese ministerio al que usted pertenece? Y usted tiene un poco más de conocimiento y sobre todo de la historia y de la trayectoria. Y saben, amados, también con este video queremos desafiarlos. Si así sucedió con un grupo de personas que estaban solo alegres con la palabra, felices de recibir esta palabra, pero entendieron que ahora hay una responsabilidad de poder ahora
ir a otros, extendernos a otros. Y cuando ellos lo hicieron, van a contar sus experiencias, van a ver los resultados, el respaldo de Dios. Y por supuesto, lo mismo va a suceder con nosotros aquí o donde sea que esta palabra llegue. Cuando tomemos nuestra parte y hagamos nuestra parte en la obra misionera, el poder de Dios va a acompañarnos, milagros van a suceder, personas van a ser alcanzadas con el evangelio, aleluya, y sobre todo el evangelio va a ser conocido y nuestro Señor Jesucristo va a ser exaltado. Entonces, una vez más, si usted no conoce a la persona, a la señora que está a mi lado, no se asuste, no es otra persona, es mi esposa Katia, que está caracterizada con las naciones árabes. Entonces se ha vestido así a manera de ilustrar las diferencias que hay en las diferentes culturas, porque eso es lo que tiene que ver misiones, pasar a otra cultura y llevar el evangelio. Y a veces va a requerir el hacernos como ellos, ¿no? Vestirnos igual, hablar igual, intentar por lo menos hablar o más parecido, semejante posible, y por amor, para predicar el evangelio. Entonces, vamos a dejarles con un video y en este video queremos que usted esté muy atento leyendo las leyendas para que no se pierda nada de lo que sucedió en de nuestro ministerio. Pero primero quiero pasarles a ustedes un testimonio de la hermana Fabiola. Quiero que usted esté atento, quiero que usted esté listo para recibir de la hermana Fabiola y después inmediatamente empezamos con nuestro video. Permíteme aquí un ratito compartir con ustedes el video. No se preocupe, que vivo de esta manera. Amén. Estamos por aqui, de por allá. Soy Fabiola, de Verbo de Vida Santo André, aquí en Brasil. Soy misionera para hacer una invitación para cada uno de ustedes, de esta iglesia bendecida, de esta pareja bendecida que es Pastor José Alegría y Katia. Los quiero mucho. El día 30 de agosto vamos a tener el Día Verbo de Vida de Misiones. Esto va a acontecer en todas las iglesias de Verbo de Vida en Brasil y en todos los lugares que tenemos una iglesia del ministerio. Y estamos todos muy animados y aguardando con una grande expectativa este tiempo. Yo quiero decir para ti que tú no puedes estar de fuera de este tiempo. Hay que estar junto, aprovechar el tiempo y conocer un poquito más de esta visión bendecida que ha alcanzado nuestras vidas con esta palabra de fe. Amén. No te olvides, día 30 de agosto, en todas las iglesias y seguro que en Verbo de Vida Perú también vamos a tener el Día Verbo de Vida de Misiones. Amén. Gracias, gran beso, cariño. Muy bien. Aleluya. Muy bien, entonces vamos a continuar con el culto. Estamos teniendo nuestro día especial, nuestro día Verbo de Vida de Misiones, y es un culto especial donde vamos a enfocarnos específicamente sobre la obra misionera. Seguidamente, entonces, vamos a colocar un video que es un memorial para nuestros fundadores, Pastor Bud y su esposa Jen, pero también va a ser contado por nuestros líderes del ministerio y esperemos que usted sea bendecido con el testimonio de estos hermanos cuando fueron desafiados a hacer su primer viaje misionero y cómo comenzó toda este movimiento saliendo y alcanzando otras culturas y otras naciones. Entonces voy a compartir con ustedes otro video y en este video se va a contar estas experiencias, primeras experiencias misioneras. Y por supuesto, luego después del video, ahí sí vamos a entrar con la palabra de Dios. Levantar las manos, cambiar el nombre. Déjeme colocarlo un ratito.
ideia do que era missionário. Eu sempre falo que a gente não sabia o que é mão esquerda do que é mão direita, espiritualmente falando. Essa palavra missionário não era uma coisa que a gente compreendia, não. Mas com o passar do tempo, ele começou a falar da missão que ele tinha aqui para o Brasil, né? Que ele veio amando do Senhor para ensinar ao povo de Deus sobre fé. Foi através deles, como missionários, que essa visão veio para o meu coração. Então foi aí que a gente descobriu que ele tinha uma missão mesmo para transformar a vida das pessoas, a vida de todos nós que estávamos em contato com ele. Então hoje eu sou muito influenciada pela visão que eles estabeleceram, por serem missionários, né? Por essa obra Verbo da Vida ser uma obra essencialmente missionária. Então eu vi como tudo começou aqui no Brasil. Pouco a pouco é como passar de um livro, né? A página de um livro. A coisa vai se desvendando um pouco mais e a gente foi descobrindo a missão verdadeira que o pastor Bud tinha, que terminou emplacando isso na gente com a força que hoje a gente está avançando para todo mundo. A gente começou a buscar, né, orando, e surgiu no nosso coração um desejo de fazer alguma coisa. E a primeira coisa que pensamos foi: vamos fazer uma conferência de missões. Nós conhecemos Simon Potter, ele participou de uma conferência de ministros no Mar Dunas. E ele foi convidado pelos missionários Tony e Alexandra Fleed. Eles são americanos. Eles abriram a porta para mim, fazendo essa conexão para mim aqui no Brasil. Era fascinante a vida do Simon, assim, porque ele conseguia mostrar para a gente assim, o gosto, o desejo por quilômetros rodados, por viagens, milhas, né? Assim, em cada país, cada visto no passaporte, não sei quantos países viajou. Então a gente ficou, poxa, é o nosso super-herói. Algo aconteceu naquele momento. Eu vejo como aquela coisa na ciência, quando algo muito combustível está pegando fogo. Algo aconteceu naquela noite. E a partir daquela conferência de 99, explodiu um mundo, né, de possibilidades. Um mundo ainda, para nós, né, Ministério Verbo da Vida, ainda não alcançado, né? E foi algo fantástico. Já estávamos com aquele desejo por missões. Era um grupo pequeno daqui da igreja sede de Campina Grande. A gente já orava, já buscava o Senhor a respeito de missões. Quando nós vimos aquela pregação, nós ficamos encantados, apesar de termos já os nossos missionários, né, os fundadores, Pastor Bud e Jenny, como missionários. Nós não tínhamos nenhum trabalho, né, missionário na igreja local.
porque o pastor Bud, ele começou a fazer um trabalho aqui de fundamento, né? Aqui, ele era o missionário aqui, então a visão dele, no momento, estava em fundamentar essa obra Verbo da Vida aqui no Brasil, como missionário. Eu viajava para muitas cidades assim para fazer a supervisão dela, né? A gente tinha descoberto que era necessário fazer a supervisão. Foi ali onde tudo começou, né? Onde os nossos primeiros missionários começaram a sair. Tem que ir para o mundo. Missões não precisa ser feito de uma só vez, né? Campina Grande, depois o estado da Paraíba, depois o Nordeste, depois o Brasil, depois os confins do mundo, né? Tudo de uma vez. Deus amou o mundo e não só o Brasil. E que nós podíamos alcançar o mundo inteiro ao mesmo tempo, que a gente não tinha primeiro que alcançar o Brasil, depois do Brasil nós íamos para outras nações. Ele abriu os nossos olhos, né? Pelo menos os meus olhos. Aí surge a oportunidade de irmos à Bolívia, através de um amigo de Simon, né, o pastor David Larson. E na nossa cabeça era uma coisa assim, né? Muito grande. A gente nunca tinha saído do país. E nós passamos 9 meses trabalhando, de janeiro de 2000 até setembro de 2000, quando nós realizamos a viagem. As primeiras viagens missionárias que a gente fez para Bolívia, as 2 viagens, 2000, 2001, conferências de missões. Em 2009, também uma conferência de missões, Deus fala ao coração do pastor Bud que o Verbo da Vida iria por todo o mundo. Então você percebe, né? Décadas, né? Questões tão precisas, né? Me parece que Deus, ele gosta, né? De marcar tempos e épocas. As primeiras nações a serem alcançadas com os nossos missionários foram a Espanha, Chile, Japão e Bolívia. Eu fui um dos primeiros a sair daqui para fora. Eu não tinha noção do que era o outro lado. O missionário, ele precisa, além do conhecimento da palavra, além do conhecimento e dos fundamentos doutrinários da palavra, ele precisa entender de algumas áreas que serão importantes para que ele possa transmitir essa mensagem do Evangelho. Ainda nem existia escola de missões. Hoje eu te digo, hoje eu já estou mais preparado, hoje já não é a primeira vez que nós fomos. A primeira vez nós fomos para descobrir tudo. Os primeiros missionários, eles foram nossos primeiros heróis, porque eles mesmo não tendo essa oportunidade de estudar essas matérias missiológicas, mas eles foram para o campo e fizeram um trabalho assim maravilhoso. E sempre fizemos esse trabalho de suporte até que abrimos a Igreja Verbo da Vida. Iniciou em Granollers, uma cidade próximo da capital, e hoje está a obra lá que foi iniciada por nós, que
E para mim é um grande triunfo, porque abriu uma obra dentro da Europa, mas eu não digo toda a Europa, porque eu não conheço, mas Espanha é desafiante. E nós tivemos esse privilégio de ter esse suporte para essa abertura, né? E hoje segue com o casal e eu creio que está prosperando. Esse crescimento missionário, né? Esse crescimento na questão para a preparação, na identificação do chamado, na educação do vocacionado na sua igreja local, o que fazer com aquele que chegava para o seu pastor e dizia que tinha um chamado missionário. A gente não saiu copiando o que os outros estavam fazendo, né? O pastor Bud, ele enfatizou muito isso, de você buscar a Deus, de você buscar o Senhor. É claro que não precisa inventar a roda de novo, né? A roda já foi inventada e nós não estávamos inventando coisas novas, mas o pastor Bud sempre falou sobre buscar ao Senhor, sobre o modo de fazer a coisa, a maneira como fazer aquilo. Primeira conferência de missões com Simon Totter começou com o enfeite daquelas bandeiras, colocaram tantas bandeiras e não botaram, só botaram as cores, não botaram os escudos, então não havia como identificar muito. E eu fiquei olhando para a bandeira espanhola, mas não identificar ela como Espanha. E depois é que eu fui perguntar que bandeira era aquela. A primeira vez que eu fui na África, a semana anterior à viagem, cara, eu fiquei sem dormir. E quando eu cheguei, eu não acreditava que eu estava realmente na África, né? E assim, eu me lembro que eu fiquei tão maravilhado e pensando, será que isso aqui é a África mesmo? Será que é a África que eu li nos livros? Com essas nossas viagens, né? Primeira viagem, segunda viagem, nós visitamos várias igrejas e esse boom missionário foi também ocorrendo em outras igrejas do Ministério Verbo da Vida, na Paraíba, Pernambuco e em outros estados por aí, no Nordeste, como também do Sudeste. A coisa mais importante que foi quebrada daquele tempo era a nossa mentalidade, né? A maneira de que nós pensávamos que a coisa tinha que acontecer. E a minha ideia sobre missões era aquela ideia de sofrimento, aquela ideia de que nós não temos dinheiro. E o pastor Bud, ele quebrou essa mentalidade. Foi se percebendo que um departamento local em uma igreja de Campina Grande, a sede aqui em Campina Grande, não era suficiente para a organização, a administração missionária. Então surgiu a Agência de Missões Verbo da Vida. Então as nossas igrejas Verbo da Vida, elas precisam levantar os seus missionários, enviar os seus missionários e nós como agência aqui no Ministério nós apoiamos esse envio. Então hoje a gente se gasta e quer se deixar gastar em prol dessa visão que vai para o mundo inteiro.
Muy bien, estamos de regreso y yo creo que esto ha sido una presentación de la historia del ministerio, de cómo es que comenzó a ser la obra misionera, pero también un desafío para nosotros extender nuestros horizontes y comenzar a mirar los campos, mirar y ver las naciones que están esperando esta palabra. Entonces, Dios dejó su iglesia sobre la tierra con un propósito. Hemos sido dejados aquí y tenemos algo por realizar. No es solamente quedarnos hasta que Cristo vuelva por nosotros. Mientras Él está preparando un lugar para llevarnos, para estar con Él, mientras tanto, su iglesia está aquí ocupada, diligente, llevando las buenas nuevas del Evangelio, predicando salvación a los perdidos, alcanzando al necesitado. Y esto no es solamente la obra que la persona, el misionero hace. Esto es un trabajo conjunto, todo el cuerpo de Cristo. ¿No es así, Katia? Es verdad. Este es un trabajo, una obra para la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, usted hace parte de la iglesia, del Señor Jesucristo, ¿no? A veces uno dice, pero yo no soy misionero, yo no fui llamado por Dios para ir a otra nación para predicar. Pero ¿sabes qué, amado? Tengo algo para decirte. La comisión, el líder del Señor, es para toda la iglesia, ¿no? Unos fueron llamados para ir, ¿no? Como misioneros. Otros fueron llamados para ofrendar, ¿no? Por eso que Dios da riquezas a unos para que ellos puedan tener como mantener el reino de Dios. Y otros fueron llamados para estar en la intercesión, para orar, ¿no? Para levantar las manos de aquellos que están en el campo. Amén. Entonces, todos nosotros tenemos una parte, ¿no? En la obra del Señor, en el líder del Señor. Hoy día, de acá a un rato, vamos a estar orando por las ofrendas, ¿no? Por todas las ofrendas que ustedes generosamente ha compartido con nosotros para que podamos enviar para Brasil y desde allá ellos poder enviar para el campo misionero, para bendecir a los ministros, a los hermanos y hermanas, a los misioneros que están esparcidos por varias partes. Entonces, queridos, cuando usted da para misiones, cuando usted da para la obra misionera, usted está suplindo esta necesidad de aquellos que fueron para el campo misionero, de aquellos que fueron para predicar a donde usted no pudo ir. Amén. Entonces, nosotros tenemos una gratitud muy grande, ¿no? Gracias a Dios, la ofrenda fue muy buena y va a llegar y va a ser de bendición para ellos. Entonces, ahora yo voy a dejarles con la predicación de la palabra. Usted va a ser bendecido escuchando la palabra acerca de misiones hoy día. Y después de la prédica vamos a estar orando por estas ofrendas misioneras que ya ha llegado. Y si usted todavía no hizo llegar su ofrenda, usted aún tiene tiempo. Hasta mañana usted puede entrar en contacto con nosotros, pero nuestro teléfono 9916-4141-5. Amén. Si usted desea hacer un depósito, después pasaremos para usted los números de la cuenta. Amén. Y si usted desea un sobre, haremos llegar hasta usted. Solo nos haga saber y haremos llegar hasta usted. Y también vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. Entonces, pero ahora les dejo con la prédica con el pastor José Alegría. Amén. Entonces, una vez más, si usted está preguntándose quién es la persona que está a mi lado, ¿dónde está la pastora Katia? ¿Dónde está la hermana Katia? No la vemos hoy día. Pues quiero decirle que ella está caracterizando la forma en que las mujeres del Medio Oriente se visten. En el video que le hemos presentado a ustedes, aunque aparecían las fotos de algunos misioneros en algunos países, cuando se refirió a el Medio Oriente no postaron ninguna fotografía, aunque tenemos misioneros allí. ¿Y sabe por qué? Porque son lugares donde el evangelio no es muy bien recibido. Pero gracias a Dios hay personas que están pagando un precio para ir de manera incógnita, para ir de manera que no puedan ser identificados, hacer un trabajo tal vez,
pero por medio de esto, ellos poder alcanzar a las personas de una religión en particular. En el Medio Oriente, entonces, hay muchos de nuestros misioneros que están allí, pero están incógnitos y nosotros no podemos revelar sus nombres porque de esa manera podríamos colocar en riesgo el trabajo, la obra que ellos tienen que hacer de la manera que tienen que hacerlo. No es solamente en el Medio Oriente, hubo un tiempo en China, por ejemplo, donde estaban las iglesias subterráneas, donde el comunismo era tan fuerte que perseguía a la iglesia de Cristo, y no fue hace mucho tiempo, hace 1995, me estoy refiriendo a no hace mucho tiempo atrás. Gracias a Dios es un tiempo nuevo en la China, pero hubo un tiempo donde en otros lugares hubo la necesidad de tener esos reuniones secretas, estas iglesias subterráneas, o predicar el evangelio de manera incógnita, sin revelar sus nombres, sus procedencias, pero están llevando la palabra del Señor. Esta palabra, hermanos, que nos alcanzó, ella necesita ser conocida por las otras personas también. Y de eso se trata este día. Entonces mi esposa estaba caracterizando a las naciones del Medio Oriente, porque de esta manera queríamos transmitir para ustedes una visión. Somos una iglesia misionera, ¿no es así? Y una iglesia que hacemos misiones. Juntos vamos a todas las naciones, hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando usted ha visto fotos de misioneros, cada misionero de este que usted ha visto en cada continente representa iglesias, verbo de vida, son pastores, son hermanos que han iniciado esta obra del ministerio Verbo de Vida. Y seguro usted también nos ha visto nuestra foto aquí en Perú. Entonces, más adelante vamos a mencionar, vamos a estar orando por las ofrendas. Todo tiene que ver hoy sobre la obra misionera. Amén. Mientras que unos van, otros están involucrados en ayudar, en apoyar a aquellos que están yendo. Y como dice en un pasaje de la palabra de Dios sobre aquellos que van, dice, a otros pueden quedarse apoyando, cuidando de las cosas en el local, en el lugar, ¿no? En la iglesia local. No todos pueden ir, porque si no, ¿quién se queda a cargo de la iglesia local? ¿No? Sin embargo, mientras que unos se quedan a cargo de los que fueron alcanzados aquí, otros se disponen para ir a otros lugares y llevar esta misma palabra. Entonces, para aquellos que ya recibieron esta palabra, pueden entonces preparar para llevar agua al sediento. Y de eso se trata hoy. Usted y yo somos parte de lo que Dios está haciendo en otras naciones también, por medio de nuestras oraciones, por medio de nuestras contribuciones. Voy a dejar que Katia tome un lugar aparte. Yo voy a sentar aquí al centro. Gracias, Katiecita. Después ella va a venir al final del culto para continuar, pero queremos entrar ahora al tiempo de la palabra de Dios. Muy bien, yo quisiera que vayamos en nuestras Biblias ahora. Si llegase a caer la señal de nuestro culto, no se preocupe, vuelva a entrar nuevamente para la reunión número 2. ¿Está bien? No hay ningún problema. Si no llegase a caer, pues continuamos. Gracias a Dios. Pero ya sabe, en cualquier momento, si nos llegase a faltar la programación, vuelva a entrar. Tenemos dos reuniones marcadas hoy, por si llegase a fallar la señal. Sin embargo, vamos a entrar entonces a la palabra del Señor. Quisiera abrir mi Biblia en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Y yo quiero leer, bueno, una parte, bastantes versículos de este pasaje, porque me parece muy interesante que cuando Jesús está hablando acerca de las personas perdidas, Jesús se refiere a ellos como la mies. ¿Se acuerda ese pasaje? Jesús dice, mira los campos, a las personas, y se refiere a ellas como la mies que necesita ser recogida. Y Jesús dice en ese simbolismo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Jesús está también haciendo su parte, preparando a sus discípulos, al cual él después también los envía. ¿No es así? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre
lo que significa misiones y desde este pasaje en Ruth capítulo 1, porque este libro trata sobre un tiempo de siega, un tiempo de el tiempo donde las espigas de la cebada están listas para ser cortadas y guardadas y luego se separa el grano. Hoy vamos a hablar sobre ello. Entonces, en el libro de Ruth, en el capítulo 1, sabe, en todo Dios nos enseña con su sabiduría. ¿Por qué es que Dios utiliza ese simbolismo de una mies, un campo de trigo, o simboliza la vida de las personas como una espiga? Y es muy interesante entonces que el tiempo de llevar la palabra o el tiempo donde las personas son alcanzadas con el evangelio es caracterizado como el tiempo de la cosecha, el tiempo donde se ciega el campo y se recoge los frutos. Entonces, en todo en la Biblia hay simbolismos que nos transmiten verdades y necesitamos tener la sensibilidad para reconocer lo que Dios quería enseñarnos, no basarnos en algo que Dios no quería enseñar, sino en lo que Dios sí quería enseñarnos. Y es que Jesús mismo se identificó a sí mismo como el grano de trigo. Él dice, si el grano de trigo no cae en tierra, en otras palabras, no es sembrado en la tierra, dice, queda solo. Pero si cae en tierra, en otras palabras, él mismo tiene que morir, entonces va a dar mucho fruto. ¿Por qué es que la Biblia nos utiliza varias veces ese simbolismo a la vida de las personas como espigas o trigo o cebada o siega de los campos, la siega o recoger toda la cosecha? Y es que hay mucho simbolismo en un grano de trigo. ¿Saben? Una cebada, por ejemplo, ellos están recubiertos por una cáscara. Entonces, tanto la cebada como el trigo son dos espigas muy parecidas, pero son dos granos diferentes. De hecho, en el tiempo de Israel, ellos tienen dos tiempos diferentes. Israel, la nación de Israel, porque Jesús estaba enseñando esto desde la cultura de los hebreos. En la nación de Israel se tenían dos tiempos para cosechar. Uno era el tiempo de la siega de la cebada y otro era un tiempo para recoger el trigo. Y tal vez las personas que van a estar presenciando esta prédica, esta enseñanza, tienen un poco más de conocimiento que yo. Sin embargo, hay algo interesante sobre sembrar, sobre cosechar, sobre trigo, sobre cebada. Una cosa que sí es fácil de reconocer es que dos tiempos diferentes o dos tiempos para cosechar estas espigas que son muy parecidas. La cebada se recoge en un tiempo de primavera. El trigo, sin embargo, él toma más tiempo para madurecer su grano. Y es por eso que su cosecha solo llega hasta el tiempo del invierno, al inicio del invierno, y otros tienen que pasar todo el invierno y se cosecha en el invierno. Por eso que usted va a escuchar en algunos pasajes históricos el trigo del invierno, porque la siega del trigo es en una estación diferente que la cebada. Dos estaciones para cosechar, dos estaciones para cegar. Frutos que parecen iguales, la cebada y el trigo, ambos dan en espigas. Ambos se plantan en campos abundantes y crecen las espigas y el fruto es muy parecido, pero su tiempo de siega es diferente. Mientras que el tiempo de la siega de la cebada es en la primavera, el tiempo de la siega del trigo es ya en el tiempo más tardío o entrado el invierno. ¿Y por qué es que la Biblia nos simboliza la vida de las personas con estos granos de cebada o grano de trigo? Porque es verdaderamente la persona verdadera, así como la cebada está encapsulada en una cáscara. Esa cáscara tiene que salir para mostrarse el grano verdadero.
Entonces, la vida de las personas también es así. Usted no es la cáscara exterior. Usted no es la parte de afuera. Lo real es lo que está adentro. Por eso es que la Biblia nos simboliza la vida de las personas, los campos para cegar como espigas, sea de cebada o sea de trigo, porque ellos no son la parte exterior. La verdadera persona, el verdadero ser, es lo que está dentro de esa cáscara, de ese cuerpo. Y en el libro de Ruth vamos a encontrar que en el pasaje de Ruth es toda una linda historia, que llega un tiempo donde se ha recogido ya toda la cosecha y se ha hecho todo un montón con la cebada, es el tiempo de la cebada. Y va a haber algo interesante que yo voy a rescatar también de lo que va a suceder más adelante cuando Cristo vuelva por su iglesia, y usted va a entender el simbolismo. ¿Saben? La manera en que ellos separaban la cáscara exterior del grano de cebada es que una vez que ellos recogían todas las espigas y hacían un gran montón, había una fiesta donde ellos se reunían ahora, hacían una gran comida, pero con este gran montón de espigas que habían recogido, se empezaban a lanzar hacia arriba. Todas las espigas comenzaban a lanzarse hacia el aire y el propio viento separaba la cáscara de la cebada del propio grano. Entonces era la manera en que en el tiempo de Israel ellos hacían la separación de la cáscara y el grano de la cebada. Recuerden, la Biblia nos está utilizando este simbolismo para enseñarnos lo que Dios tiene programado para este tiempo de la iglesia. ¿Saben que esto es el simbolismo de lo que va a suceder con la iglesia de Jesucristo cuando seamos arrebatados? Oh, aleluya, algo poderoso va a suceder. Es un simbolismo, entonces, ellos recoger todas las espigas y reunirlas en grandes montones, ¿no? Alcanzar las vidas y reunirlas, la iglesia local, pero va a llegar un día donde vamos a ser llevados con Cristo y lo corruptible y lo mortal va a ser sacado de nosotros y lo verdadero, el verdadero ser va a mostrarse allí. Y por supuesto, una vez que ellos terminan de lanzar todas las espigas al aire y se han separado la cáscara exterior del grano de cebada, se reúne todo el grano y finalmente se guarda en el granero. Entonces, imagínense tan linda la simbología de la Biblia, donde nos muestra el plan de Dios para la iglesia. Un día el Señor Jesucristo va a volver por su iglesia. Y vamos a ser arrebatados, dice la palabra del Señor. Seremos llevados para reunirnos con el Señor en el aire. Y algo poderoso va a suceder mientras estamos siendo arrebatados. Esto mortal, esto corruptible va a ser absorbido por la inmortalidad. Y seremos, dice la Biblia, tal como Jesucristo es en este momento. Entonces, cuando el verdadero ser se muestre, aleluya, allí es donde somos reunidos y entramos a la casa del Padre. Aleluya, para tener una fiesta, una celebración que la Biblia la llama las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta? Todo en la Biblia tiene propósito. Todo en la Biblia tiene un simbolismo y un significado. Y en el libro de Ruth, además de encontrar una linda historia donde una mujer gentil, ella llega a ser parte de la propia genealogía del rey David. Vamos a leer algunas cosas interesantes. Voy a contarle algunas cosas para abreviar el tiempo y otras las vamos a leer. Sucede que había un varón, dice la palabra de Dios, que era de la ciudad de Belén, y como empezó a haber hambre en esa región, él decidió ir a Moab con su esposa y con sus 2 hijos. Entonces, este hombre y su esposa y sus 2 hijos fueron a la tierra de Moab, los moabitas, que en ese tiempo era un pueblo idólatra. Ellos no adoraban al mismo Dios que el pueblo de Israel adoraba. Pero por causa del hambre, este hombre está huyendo, está tomando a su esposa Noemí y sus 2 hijos y está yendo a esa tierra, a Moab. Y allí pasó el tiempo. La Biblia nos dice que fueron 10 años, pero en ese transcurso del tiempo, sus 2 hijos tomaron esposas moabitas y se casaron. Así que ahora está el Señor, su esposa Noemí,
sus 2 hijos y sus 2 nueras. Ellas eran moabitas. La Biblia nos dice que murió este hombre. Y con el transcurrir del tiempo también los 2 hijos. Entonces en esta casa murieron los varones de la casa. Solo quedaron Noemí y las 2 nueras. Las 3 eran viudas. Entonces, la Biblia nos muestra desde del versículo 8 en adelante, Noemí está dolida por la pérdida de sus seres queridos. Y habían varias costumbres en la nación de Israel. Dios, que es un Dios tan bueno, tan misericordioso, en la ley de Moisés había dado algunas leyes para el cuidado de las personas. ¿Sabe? En la ley habían algunas leyes que favorecían a los desvalidos. Habían, por ejemplo, leyes para que por si alguien muriese por accidente, están cortando un árbol, 2 personas, y están cortando ese árbol y la cabeza del hacha de uno se suelta y sale volando y en accidente hiere al otro que lo está ayudando a cortar el árbol y muere por la cabeza de hacha que salió. No fue algo de propósito, fue un accidente. Pues en la ley Dios había dicho que se separen 3 ciudades para que sean ciudades de refugio, para que la persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir allí y preservar su vida, porque la ley decía, ¿no?, que el que derramare sangre, ¿no?, con derramamiento de sangre también moriría, salvo en caso de accidentes. Entonces, en la medida en que la ciudad crecía, el pueblo de Israel crecía, se designaban otras ciudades que eran lugares de refugio. Así Dios había propuesto entonces algunas cosas en la ley para beneficiar a los desvalidos. Había otra ley, por ejemplo, donde en cierto tiempo, si las personas tenían que pedir dinero prestado y entraban en deudas, ellos tenían que favorecer a las personas y prestar, salvo en caso de personas del mundo era un trato diferente o que no eran de la nación de Israel, pero en la ley se contemplaba eso también, que la persona podía trabajar para pagarlo, pero si al 7º año no podía pagarlo, cada 7 años, cada 6 años, el 7º año era un año de remisión. Entonces, la persona que no pudo salir de la deuda, pues la deuda era perdonada solo a los de la nación de Israel. Y Dios había dicho, pero si prestases a alguien de otra nación, allí sí esta ley no contemplaba para ellos, solamente para los de la nación de Israel. Y usted podrá decir, pero qué injusto. ¿Cómo Dios puede hacer esto? Bueno, piénselo de esta otra manera. Era la forma de Dios mostrar para las otras naciones que habían beneficios del pueblo de Israel por servir a Dios, para que de esta manera las naciones a las cuales se les había prestado, ellos podían decir, creo que prefiero mejor al Dios de Israel que al Dios mío, que nuestros dioses no tenemos esta costumbre de mostrar misericordia a los endeudados. ¿Se da cuenta? En la ley Dios había dado algunas leyes para favorecer a los necesitados. ¿Y por qué es que Dios permitía pedir prestado y prestar? Porque Dios no quería que en la nación de Israel pase las personas necesidad. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios compasivo, y Dios había dado algunas leyes para favorecer a las personas que por alguna situación cayesen en deudas, para que no queden endeudados toda su vida. ¿Se da cuenta? Y por supuesto, Dios había dado inclusive leyes para las personas que pidiesen prestado en el 6º año, sabiendo que el 7º año iba a ser el 7º año de remisión. Y el judío, usted sabe, es muy materialista. Entonces, Dios mismo les dijo, no pongas en tu corazón esto, que el siguiente año va a ser para perdón de la deuda. Dice, generosamente prestarás, generosamente darás a tu hermano, porque de esta manera
tú mismo recordarás que tú fuiste esclavo. Tú también fuiste esclavo en Egipto. Entonces, inclusive en ese 7º año, si alguien quedaba esclavo, era libre. En el año 7º podía volver a ser libre. Porque Dios, aunque las personas podían recibir las consecuencias de sus malas decisiones tal vez, o de alguna mala fortuna, podían ser ayudados por sus parientes, podían ser ayudados por la misma nación de Israel y hacer toda su parte para poder honrar su compromiso, pagar la deuda. Pero si no llegase a pagar la deuda, pues el 7º año iba a haber remisión de su deuda. No solamente eso, pero se contaba 7 periodos de 7 años. Y el año 50 era llamado el año de la remisión, donde en el día de la expiación todos eran perdonados de toda deuda que tuviesen y todos podían volver a su herencia. ¿Se da cuenta? Entonces, en la ley Dios había provisto medios por los cuales las personas desamparadas por alguna cosa circunstancial pudiesen ser asistidas y no morir de necesidad. Por supuesto, lo mejor de Dios no era eso. Lo mejor de Dios era esto, que si caminabas en su palabra, dice, no pedirás prestado, prestarás a muchos, pero tú no pedirás prestado. Si guardas su palabra, si cumples su palabra, Dios tiene bendición para la obra de tus manos. Si caminas en sus principios, Dios tiene prosperidad, Dios tiene salud, Dios tiene abundancia para usted. Aleluya. Entonces, lo mejor de Dios para Israel no era que entre en deudas. Lo mejor de Dios para Israel era ser cabeza y no cola. Estar encima y no debajo. Prestar y no pedir prestado. No es así. Pero si alguien cayese en necesidad, tener compasión, ser misericordioso y extender la mano. Había también otra ley en Israel que era acerca de las cosechas. Dios les dijo a la nación de Israel, cuando ciegues tus campos, no tengas cuidado si algo cae al piso. Dice, déjalo en el piso. Dios te va a bendecir tanto en tu campo que si algo cae al piso, déjalo para los pobres. Déjalo para los viajeros, déjalo para los gentiles. Entonces, había esta costumbre. Mira, tanto indicativo de Dios para mostrar generosidad, que cuando cosechen sus campos, dice, si cae algo al piso, no lo recojas. Déjalo para el pobre, el desvalido, para que él tenga que comer. ¿Se da cuenta? Dios tenía entonces en la ley algunos medios por los cuales los que pasasen necesidades puedan ser asistidos, puedan ser ayudados. Algo que quiero llamar la atención era que aunque había una forma en que los pobres puedan ser ayudados, Dios también tenía pensado que no iba a ser todo fácil para el pobre. El pobre, aunque era pobre, tenía que ir al campo y buscar y recoger. Entonces, no era que el pobre pueda vivir de manera holgazana. No, si tenía hambre, tenía dónde comer. Lo que había caído de los campos, pero tenía que hacer el esfuerzo, el trabajo de recoger. Sabe, el día de hoy a veces las personas abusan de la viveza y hasta se visten de pobres, ¿no? Hay personas que se visten de personas que están con hambre porque simplemente no quieren trabajar. Entonces Dios, aunque Dios había provisto medios por los cuales las personas pobres pudiesen recibir alimento, aún así ellos tenían que ir al campo y recogerlo. No lo recogían por ellos y se lo llevaban. No es así. A veces necesitamos tener este entendimiento también. A veces hay personas que están pidiendo en la calle. Hay personas que están pidiendo, pero necesitamos saber si realmente están pidiendo por necesidad o por costumbre. Aleluya. Una vez una persona pasó y estaba con un aspecto de necesidad. Y me vino a mi corazón ver si era realmente la necesidad o era costumbre. Porque usted se da cuenta, hay personas que tienen la costumbre de vivir a costas de otros. No desean trabajar, no quieren trabajar. Están así vestidos, pero no están pasando necesidad por las circunstancias, sino porque
les gusta ese estilo de vida. Entonces, se le hizo esta propuesta a esta persona. ¿Tienes necesidad? Bueno, ayúdame haciendo esta limpieza aquí afuera y te voy a, mientras yo preparo alguna cosa para darte. ¿Saben la reacción de esa persona? Esa persona se molestó. Esa persona salió allí airada. No quería hacer nada, no quería ganarse su pan. Quería gratis, quería sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a vivir a expensas de los demás. No era que estaba pasando una necesidad, porque cuando uno pasa necesidad y alguien te propone algo, usted toma la propuesta, usted toma y hace algo para ganar con su esfuerzo, con su trabajo, el pan. ¿No es así? Entonces, esto es lo que Dios estaba también mostrando con las leyes dadas a la nación de Israel. Dice, cuando recojas el fruto de los árboles, usted sabe que hay algunos frutos que demoran en madurecer. Entonces Dios le dijo, déjalo. Si no madureció, si no estaban maduros suficiente, recoge los que están maduros y déjalos. Los que no madurecieron en el tiempo de la cosecha. Déjalo para los pobres, déjalos para los necesitados, déjalo para las viudas o para los gentiles. De esta manera, entonces, las personas que estaban pasando necesidad, aún así tenían cómo comer, pero también tenían la dignidad de hacer el esfuerzo para ir y recoger. Y esto es lo que estaba sucediendo en el libro de Ruth. Ahora Noemí está en una condición de necesidad. Ahora Noemí está con sus dos nueras y les dice, ¿saben qué? Vuélvanse a su pueblo, vuélvanse a la casa de sus padres. Yo me quedé sin hijos, ahora estoy desvalida, me quedé sin esposo y ya no tengo más hijos en mi vientre para que ustedes los esperen para que se casen con ellos. Porque era otra costumbre de la nación de Israel, que cuando un hijo no pudo levantar una descendencia para su casa, pues el hijo menor tomase a la esposa y le diese descendencia para que la tierra no se quede sin poseedores. La tierra que Dios le prometió, la tierra prometida, fue dividida a todas las 12 tribus, menos a la tribu de Leví. Y cada tribu entonces tenía para poseer ciertos campos, ciertos terrenos. Entonces la descendencia era necesaria para que esos terrenos queden con las tribus. Y por supuesto, eso es lo que estaba sucediendo ahora con Noemí. Y la primera, cuando escuchó las palabras de Noemí, la abrazó y se despidió y se volvió a la casa de sus padres. Mientras tanto, estaba otra que se llamaba Ruth. Y le dijo, mira, tu compañera se ha vuelto a sus dioses, se ha vuelto a la casa de sus padres. Vuélvete tú también a la casa de los tuyos. Y en el capítulo 1 de Ruth, en el versículo 16, estas son las palabras de Ruth, de una moabita. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, yo también viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aleluya. Cuando Noemí vio la decisión que esta mujer había tomado de no dejarla, se da cuenta, Noemí era una mujer viuda, una señora de edad. Y Ruth entendió, si yo la dejo, va a ser una pobre viuda desamparada. Y Ruth tomó la decisión de dejar todo, de dejar su pueblo, de dejar su cultura y quedarse con Noemí y volver con Noemí de nuevo a Israel. Dice la palabra del Señor que ellas volvieron. Y cuando ellas regresaron, las familias de Israel la reconocieron que ella era Noemí.
Y Noemí, ella estaba triste porque estaba recordando cómo es que ella salió del pueblo con su esposo, con sus hijos, buscando una esperanza, buscando otra oportunidad. Tenía poses, tenía recursos, pero ahora está volviendo con las manos vacías. Y ella dice, no me llamen más Noemí, llámeme Mara, porque ahora estoy en una grande angustia. Y dése cuenta, aún menciona que Dios la había puesto en esa condición. ¿Se acuerda lo que hemos estudiado? En el Antiguo Testamento, la manera de pensar era esa, que Dios era el autor de lo bueno y de lo malo. Entonces aquí Ruth, en el libro de Ruth encontramos a Noemí diciendo que Dios era el autor de esta desgracia, de la pérdida de su esposo, de la pérdida de sus hijos. Yo me fui llena, dice aquí, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Recuerden, esto era la manera de pensar en todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento pensaban de esta forma. Dios era el autor de uno y de lo otro. Dios da vida, pero Dios también mata. Dios sana, pero Dios también enferma. Dios hace la paz, Dios hace la guerra. O lo que Job dijo, Dios da, Dios quita. No era solamente Job pensando así. Todo el Antiguo Testamento tenían esta manera de pensar. De hecho, el día de hoy hay otras expresiones de fe que creen así también. Todo lo que sucede es voluntad de Alá. Si algo bueno sucede, fue voluntad de Alá. Si algo malo sucede, fue la voluntad de Alá. Alá quiere eso para uno y esto otro para el otro. Es la voluntad de Alá. Bueno, te digo que el día de hoy, inclusive los judíos ortodoxos siguen pensando de la misma manera, que Dios hace lo uno y lo otro. Sin embargo, nosotros sabemos la palabra y conocemos que cuando Jesús vino, Jesús también quebró esta manera equivocada de pensar, esta manera incompleta de pensar acerca de Dios. Y Jesús muestra que Dios es el autor de las cosas buenas. Dios es el autor de la vida. Dios es el autor de la liberación, de la sanidad, de la prosperidad, de la multiplicación. Jesús mostró la naturaleza perfecta de Dios tal como Dios es. No era como lo pensaban los santos del Antiguo Testamento. Dios es como Jesús lo vino a manifestar. Cuando Felipe estaba hablando con Jesús, Jesús dijo esto para Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tal como Jesús era, es como nuestro Dios es. Entonces usted nunca va a ver a Jesús poniendo enfermedad sobre las personas. Al contrario, usted ve a Jesús sanando a las personas, quitando la enfermedad de las personas. Jesús nunca puso un demonio sobre alguien. Al contrario, Jesús expulsaba a los demonios. Y Jesús nunca dejaba a las personas con hambre. Al contrario, Jesús multiplicaba los panes y los peces y suplía la necesidad. Y luego Jesús dice: así como soy yo, así es el Padre. Entonces, Dios no es el que quita, Dios es el que bendice. Dios no es el que oprime, Dios es el que liberta de la opresión. Dios no es el que mata, Dios es el autor de la vida. Él es la fuente de vida eterna. Aleluya. Entonces, sin embargo, en el Antiguo Testamento se pensaba de esta manera. Más adelante usted va a encontrar que cuando le va bien a Ruth, Noemí dice: bueno, Dios no se ha olvidado de nosotros y nos ha hecho bien. ¿Se da cuenta? Ruth pensaba así: cuando algo malo sucedía, bueno, Dios quiso hacerlo. Y cuando algo bueno sucedía, bueno, Dios también hizo esto para mí. Porque era la manera de pensar de todas las personas bajo el Antiguo Testamento. Gracias a Dios que los escritos del Nuevo Testamento trajeron mayor entendimiento acerca de el verdadero carácter de Dios. Y de esta manera necesitamos tenerlo conscientes cada vez que leamos algo del Antiguo Testamento. Dios no es como fue revelado de manera parcial en el Antiguo Testamento. Dios es como Jesús lo mostró en el Nuevo Testamento. Dios es como lo vemos en los evangelios y en las epístolas, porque allí es donde la revelación de Dios sí fue traída de forma completa, de forma plena.
Dios es como Jesús lo manifestó. Sin embargo, volviendo al ejemplo de Ruth, aquí encontramos entonces que por causa de un beneficio ahora, Noemí comienza a pensar, porque había otra ley en la nación de Israel, que cuando alguien perdía sus tierras, ahora las tierras no eran para la mujer, las tierras eran del hombre. Pero el esposo de Noemí ha muerto y no tiene hijos, entonces sus tierras ella no las puede reclamar, a no ser que tenga un pariente redentor, un pariente que pueda comprar las tierras para ella. Entonces, el transcurso de la historia del libro de Ruth es este. Por causa del beneficio que Ruth hizo con Noemí al no dejarla desamparada, sino que decidió ir con ella y ver para cuidar de ella. La Biblia nos dice la bendición dada a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren. Entonces, por causa de ese beneficio que Ruth hizo con Noemí, una descendiente de Abraham, ahora la bendición va a alcanzar a esta moabita. Y sabe una cosa, en el transcurso de este libro usted va a encontrar que ahora Ruth era una joven agraciada y va a recoger las espigas. ¿Se acuerdan de la costumbre de dejar las espigas en el piso para que los extranjeros coman? Pues ella va a un campo que es de Booz y ella empieza a recoger las espigas que le quedaban en el piso y las iba a reunir, las iba a juntar y las iba a llevar para que tanto ella como su suegra puedan comer. Y lo interesante es el último versículo del capítulo 1. Dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, este libro es un libro maravilloso. Es un libro inclusive escatológico, porque la cebada, la cosecha o la siega de la cebada tiene que ver con el plan de Dios con las naciones gentiles. Cuando habla de la cebada, habla de la salvación alcanzando a las naciones gentiles. Y Ruth es una de ellas. Ella viene a ser parte de la genealogía del rey David, porque Booz era de la ciudad de Belén, la toma por esposa, aleluya, y aunque ella era una gentil, aunque ella era una moabita, él se casa con ella y de ella nace Obed, y Obed es el padre de Isaí, que es el padre del rey David, y de allí todo el linaje, toda la descendencia viene hasta el propio Jesucristo. Entonces, el libro de Ruth nos muestra cómo una gentil moabita viene a ser parte inclusive de la genealogía del propio Salvador Jesucristo. Pero ¿qué más? Algo que tiene que ver con cuando la Biblia habla del trigo, allí se refiere al trato de Dios con la nación de Israel. Pero cuando la Biblia habla de cebada, habla del trato de Dios con las naciones gentiles. Y Ruth es una de ellas. Es una gentil que está recogiendo la cebada. Y es en ese tiempo, en el tiempo de la siega de la cebada, donde cuando Ruth le dice que ha recogido bastante cebada, Noemí le pregunta: ¿y en qué campo fuiste a recoger estas espigas? Y ella dice: fui a unas tierras de uno llamado Booz. Y Booz, ella dice, Booz es uno de mis parientes. Es uno de los que me puede redimir mis tierras para mí. Puede recuperar lo que me pertenece y entregármelo. Entonces, gracias a Dios, Ruth cae en gracia de Booz y a partir de ese momento ella es permitida de recoger todo lo que caíese. Inclusive Booz le da instrucciones a sus segadores para que dejen caer ciertas espigas al campo para que a propósito para que la moabita Ruth, él dice: porque has hecho bondad con uno de mis parientes, yo haré bondad contigo. Amados hermanos, Dios es un Dios maravilloso. Él dice: lo que hagamos por unos,
la Biblia nos dice que volverá de vuelta para nosotros. Aleluya, gracias a Dios. Dios dijo, bendeciré a los que te bendijeren. Aleluya, aleluya, gracias a Dios. Y por causa de esto, ¿sabe? Ella le da instrucciones para que en el tiempo donde la cebada es lanzada al aire, para que el grano sea separado de su cáscara, era el tiempo de la fiesta. Qué tipología, qué simbolismo precioso del arrebatamiento de la iglesia. Una gran fiesta, un gran banquete, mientras que la cebada está siendo lanzada en el aire y el grano va a ser guardado en el almacén. Eso trata acerca de este tiempo, donde el evangelio está siendo presentado a las naciones gentiles. Por eso estamos nosotros en este lugar, predicando el evangelio, llevando esta palabra a todos los lugares, porque es el tiempo donde el evangelio es para salvación a todas las naciones. Aleluya, nuestro Señor Jesucristo está volviendo pronto. Bueno, para ir terminando, ¿sabe una cosa? Vos, él era uno de los parientes que podía redimir las tierras de Noemí, pero él dice, hay alguien, otro pariente que es más cercano. Pero si él quiere hacerlo para Noemí, que lo haga, yo lo voy a dejar. Pero si él no quiere hacerlo, yo voy a hacerlo por ella. Porque en el momento en que el pariente iba a retomar las posesiones, tenía que casarse con Ruth. Entonces, aunque Boaz ya estaba apasionado, enamorado de Ruth, él tenía que darle el favoritismo al pariente más cercano. Así que él va y conversa. Parece que no había mostrado todavía quién era esta Ruth para el pariente más cercano. Y le dijo, ¿sabes qué? Nuestra pariente Noemí ha vuelto. Y necesitamos redimir sus tierras para ella. Y él dice, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Parece que en el corazón de Boaz una flecha pasó su corazón, le dolió. Pero corrió la suerte, dijo, sabes, el momento en que compres las tierras para Noemí, vas a tener que casarse también con Ruth, con la moabita. Y ahí parece que al otro pariente no le convino. Y dijo, no, va a perjudicar mi heredad. Te cedo los derechos a ti. Y parece que ahí en el corazón de Boaz empezó a saltar el corazón de nuevo, feliz, porque ahora él tiene el privilegio y el derecho de poder redimir las tierras que son de su parienta y también casarse con Ruth, la moabita. Amados, esto es algo precioso. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué es que el trigo simboliza a la nación de Israel y la cebada simboliza a la cosecha de la iglesia? Hay un trato de Dios con la iglesia y hay un trato de Dios con Israel. ¿Sabe? Lo primero que va a suceder es la cosecha de la cebada. Y así como la simbología nos muestra que el grano tiene que ser lanzado arriba para ser guardado, es fácil que haya esa separación, pero el trigo tiene que pasar por un invierno. Después de la primavera, continúan las estaciones del año y la Biblia nos enseña que después que la iglesia es llevada de la tierra, empieza un periodo llamado la gran tribulación. Un tiempo de dureza, un tiempo duro, porque el grano del trigo es más duro. Recuerde, lo verdadero es lo interior. El corazón del judío es más duro. No quiso aceptar el evangelio. Entonces tiene que pasar por un tiempo de invierno, tiene que pasar por un tiempo de frialdad. Y la forma de cegar el trigo también es diferente. Ahí el trigo tiene que ser pasado por un molido para que la cáscara se separe del trigo. Simbolismo de la gran tribulación. Entonces hay una cosecha simbolizada en la cebada, que simboliza el trato de Dios con la iglesia. Y hay otro trato de Dios simbolizado en el trigo y en la cosecha del trigo para simbolizar el trato de Dios con Israel. Dos tiempos diferentes y dos formas de cosechar el grano de forma diferente. ¿Cómo termina esta historia? Yo tengo que terminar. ¿Sabe? Boaz se casa con Ruth y las tierras de su parienta le son devueltas a ella. Pero eso es lo que yo quería
rescatar. Que para Ruth, vos era su pariente redentor. Jesucristo está simbolizado en vos. Para Noemí, de la nación de Israel, era su pariente que lo va a rescatar. Pero para Ruth, vos es su esposo. Jesucristo, para la nación de Israel, es aquel que los viene a redimir de la gran tribulación. Pero Jesucristo para la iglesia es nuestro esposo. La iglesia es la novia de Cristo. Aleluya. Así que mientras que para la nación de Israel es apenas un pariente que los va a liberar de su deuda, los va a liberar de su miseria, los va a rescatar y les va a entregar su tierra en posesión. Es su pariente que los va a ayudar. Pero para Ruth, que simboliza la iglesia, él es más que un pariente que los viene a rescatar. Él es el dueño de todo. Y también es su esposo. Es su marido. Aleluya. Parece que el tiempo nos está dando y podemos continuar entonces. Entonces, vean cómo esto tiene mucho que ver. ¿Sabe, mis queridos hermanos? Hay un calendario de Dios donde Dios va a tratar primero con su iglesia. Y ese tiempo está llegando. Donde el tiempo de la siega está llegando. Donde la iglesia del Señor Jesucristo va a ser recogida para ser llevados para estar con el Señor. Hay algo que está colocado para la iglesia. Hay un matrimonio, una fiesta que está disponible para la iglesia. Aleluya. Y esto está reflejado en este libro. ¿Por qué quise tratar con esta historia? Porque tiene mucho que ver con misiones. El tiempo donde la palabra de Dios tiene que ser llevada a los gentiles, a las naciones que no son de la descendencia de Abraham, son las naciones gentiles. Ese es el tiempo donde este evangelio es predicado para ellos. Mientras mi esposa Katia viene para reunirse conmigo, yo quería mostrarles para ustedes que vos no tenía un vínculo de parentesco con Noemí, perdón, con Ruth. Con Noemí sí, eran parientes, pero para Ruth no había ningún vínculo. Sin embargo, por la ley, su pariente podía ayudar a Noemí. Con Ruth, ella fue favorecida. Aleluya. Ella fue agraciada. Lo mismo que Dios está haciendo con la iglesia. Él ha mostrado su gracia para con nosotros. No había ningún vínculo. Éramos naciones gentiles. Pero por su gracia, por su bondad, recibimos su favor. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Aleluya. Aleluya. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces Noemí, ella estaba feliz por su pariente que lo vino para liberar de su miseria. Pero para Ruth era algo más cercano todavía. Amén. Él era su propio esposo. Aleluya. Así es Jesucristo el día de hoy. Jesucristo es el pariente porque es descendiente del linaje de David, pariente de los judíos de la nación de Israel. Pero para nosotros, los gentiles, Él tiene un vínculo diferente. Él es el novio que viene a buscar a su novia, la iglesia. Aleluya. Es tiempo de anunciar el evangelio a otras personas. Es tiempo de llevar estas buenas nuevas a aquellos que todavía no lo conocen. Y estamos hablando en este tiempo de misiones porque está simbolizado en la Biblia como la siega de los campos. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y damos gracias a Dios por las personas que Dios ya ha estado utilizando para alcanzar otros lugares, por alcanzar Chincha, por alcanzar nuestro Brasil amado, por alcanzar tal vez el lugar donde usted está.
pero aún hay muchos lugares que todavía no conocen esta palabra. Quiero terminar entonces orando para que Dios siga enviando obreros a esos lugares donde todavía no han conocido esta palabra. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, yo te doy gracias porque la palabra alcanzó nuestras vidas. Te damos las gracias que fuimos favorecidos con tu gracia. Y te doy las gracias porque tu salvación nos alcanzó. Sin embargo, hay lugares donde todavía no te conocen. Hay pueblos que todavía no han escuchado de ti. Hay lugares donde todavía tu nombre no ha sido invocado. Oh, Señor, hay personas que están esperando por estas buenas noticias, Señor. Y oramos en este momento por esos lugares, Señor. Gracias te damos por las personas que se están preparando para llevar esta palabra. Personas que se están capacitando y están disponiéndose para obedecerte, Señor. Como iglesia sabemos que es nuestra responsabilidad. Los que van ocupándose y preparándose para ir. Pero los que quedamos en la iglesia local, preparándonos, prosperando para poder apoyar a los que están yendo para llevar estas buenas noticias. Yo te doy las gracias, Señor, que los que obedezcan tu llamado de ir, no irán sin el respaldo de la iglesia. Aleluya. Somos una iglesia misionera. Somos una iglesia que cree en misiones y somos una iglesia que hace misiones. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya. Qué maravilla, amado. Qué bueno es saber que este evangelio, esta palabra alcanzó nuestras vidas. Yo creo, amado, yo acredito que usted está agradecido al Señor, porque Dios se compadeció de usted, se compadeció de mí, al punto que dio a su Hijo Jesús por mí. Y no solamente esto, envió a alguien que vaya hasta mi ciudad, que predique la palabra, y esta palabra alcanzó mi corazón. ¿Sabe, queridos? ¡Qué maravilla! Yo sé que esta iglesia, Verbo de Vida aquí en Perú, es la primera de muchas que aún vamos a abrir. Amén. Amén. Pero queremos agradecer al Señor y hacer mención de nuestro apóstol Bud Urat y Jen, que fue hasta Brasil. A causa de ellos, amados, es que esta palabra alcanzó nuestra vida. Es que esta palabra alcanzó su vida. Y queremos agradecerles a cada uno de los hermanos que en este día especial, 30 de agosto, que es donde celebramos el Día Verbo de Vida de Misiones. Este día es un día que también separamos una ofrenda especial para enviar para el campo misionero. Y nosotros queremos darle las gracias, ¿sí o no, pastor? Yo me siento orgulloso de pastorear una iglesia de hermanos que cuando hablamos de la obra misionera se dispusieron sus recursos para ser parte de esta ofrenda misionera. Aquí yo tengo el sobre, ya nos han hecho llegar los hermanos sus contribuciones. Todos los sobres los hemos puesto todo aquí y ha alcanzado un valor que ha triplicado. Más que los otros años. Más de las ofrendas de los años anteriores. Yo me siento feliz. Esto es prueba de su generosidad. Pero mucho más porque yo sé que esta semilla es preciosa a los ojos del Señor y por causa de tu obediencia, hermano, hermana, que contribuiste, va a ser desatada una bendición financiera abundante. Sobre su vida. Jesús mismo dijo, es más bienaventurado dar que recibir, porque cuando uno recibe, solo se queda con lo que recibió, pero que cuando uno da, eso se multiplica y vuelve, retorna para usted multiplicado. Es verdad. Entonces, todos aquellos que fueron parte, contribuyeron este día, y también usted, si no se quiere quedar afuera todavía, vamos a estar recepcionando ofrendas, vamos a hacerles conocido más adelante, hasta mañana. Pídanos el número de la cuenta para poder
ser parte de lo que Dios está haciendo. Estamos haciendo misiones, hermanos. No es solamente iglesias grandes que pueden hacer misiones, ni se necesita esperar crecer para hacer misiones. Eso es, muy bien. Allí donde estemos, podemos ya emprender la parte que nos toca para ser una iglesia misionera. Y otra cosa, amado, yo dije que es solo hasta mañana, pero porque yo pensé que mañana hoy día era el último día del mes, pero mañana aún es 31. Entonces tenemos hasta el día 1 de septiembre, ¿no? Para hacer nuestra ofrenda misionera. Amén. Para hacer llegar su ofrenda. Su ofrenda, queridos, va a alcanzar muchas vidas. Amén. Va a proporcionar que varios misioneros puedan ir y se deslocar para varios lugares para predicar la palabra de Dios. Siempre digo, si yo no puedo ir, pero yo puedo enviar a alguien que vaya en mi lugar. Entonces, cuando usted da, usted está proporcionando que alguien vaya en su lugar. Amén. Y todos los frutos que esta persona tenga y alcance, esto usted va a tener parte también de la bendición de ellos. Entonces, ya para ir terminando, vamos a orar entonces por esas ofrendas, esta ofrenda misionera. Y también vamos a estar orando, después que orar por la ofrenda misionera, por los diezmos y ofrendas. Hay hermanos que han estado presentando sus diezmos y ofrendas y vamos a orar, vamos a consagrar. Por supuesto, los diezmos y las ofrendas quedan en el local de la iglesia para las obras sociales que estamos realizando. Y esta ofrenda misionera va a ser llevada para Brasil, para que llegue hasta los misioneros que están allá en el campo misionero, ocupados, alcanzando las vidas. Vamos a orar. Amén. Padre amado, somos testimonios, somos testigos de la generosidad de tus hijos. Aleluya. Y presentamos y consagramos estas finanzas para tu obra. Señor, en nombre de Jesús. Señor, sabemos los principios de tu palabra, que dice que cuando damos generosamente, generosamente también segaremos. Aleluya. Por lo tanto, yo ya tengo la seguridad, Señor, que la bendición tuya se está desatando sobre la vida Aleluya. y las familias de mis hermanos, Amén. Señor, proporcionando provisión, sustento, más de lo suficiente, Señor, para honrar sus cuentas, honrar sus compromisos, haya provisión en casa y haya dinero sobrando. Aleluya. Sí, Señor. Y te doy las gracias, Señor, porque tú cuidas de tus hijos y tú cuidas de tu obra. Señor, Aleluya. consagramos estas finanzas y a ti sea dada toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Aleluya. 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 Qué maravilla. Estamos llegando al final de nuestro culto de misiones, verbo de vida. Un tiempo bueno, un tiempo precioso, un tiempo de conocimiento de la palabra. Entonces, este es el ministerio Verbo de Vida. Es un ministerio que nació en el corazón de Dios. Es un ministerio que nació de una obra misionera. Es por esto que Verbo de Vida va a todas las naciones. Verbo de Vida llegó hasta Perú para traer una palabra de vida, una palabra de esperanza. Y usted hace parte de esta generación que está levantándose, de este gran ejército que está levantándose para ir y predicar el evangelio en todas las ciudades, las montañas, en los cerros y a donde hay gente en Perú. Usted está comisionado como iglesia para ir y predicar el evangelio. Amén. Entonces, si usted aún se sigue preguntando quién es esa señora que está a mi lado, es la hermana Katia. No ha cambiado de religión. Aleluya, sigue siendo cristiana, se la ve, puede escuchar que ella está intensa por la obra del Señor, en serio con la obra y feliz de servir a un buen Dios. Eso es. Queremos entonces desearle una semana bendecida, que el Señor prospere la obra de sus manos y esta semana usted va a probar del Jehová Jireh, el Dios de toda provisión. Entonces, Dios les bendiga muchísimo. Hasta el próximo domingo en más un culto de nuestra iglesia, Verbo de Vida.
Gracias a todos ustedes, a todos los internautas, a todos ustedes que van a estar viendo el culto de la Iglesia Verbo de Vida. Todos los domingos a las 4:30 de la tarde, en punto, estamos entrando con más un culto de la Iglesia Verbo de Vida. Bendiciones a ustedes, bendiciones a todos. Bendiciones, queridos. Paz. Estamos terminando el culto ahora. Nos vemos.